En la actualidad, el Estado colombiano reconoce en su Constitución las diferentes etnias y culturas. El artículo 246 de la Constitución Política de Colombia nos dice que las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer sus funciones jurisdiccionales dentro del ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República. La ley establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción especial en el sistema judicial nacional de las comunidades indígenas. Por ello les da la capacidad de autorregulación y les reconoce una jurisdicción especial. La Corte Constitucional en sentencia C-139 de 1996 abordó por primera vez el tema y determinó que hacen parte del contenido de esta disposición. Primero, la facultad de la comunidad de establecer autoridades judiciales propias. Segundo, la potestad de conservar y proferir normas y procedimientos propios. Tercero, la sujeción de los elementos anteriores y a la Constitución y a la ley. Cuarto, la competencia del legislador para señalar la forma de coordinación interjurisdiccional, definición de competencias, sin que en todo caso el ejercicio de la jurisdicción indígena esté condicionado a la expedición de la ley mencionada. Define la Constitución también que ellos pueden utilizar como colombianos, además de su propia jurisdicción indígena, la jurisdicción ordinaria cuando se encuentren con conflictos que a su saber y entender entren en las posibilidades de resolución que el marco de esta jurisdicción ofrece, si con ello no contravienen los marcos de competencia que habrán de respetarse. Asignar derechos, protección y garantías de los pueblos indígenas constituye una cuestión digna de ser protegida como patrimonio de toda sociedad internacional. Hablar de derechos de los pueblos indígenas no sería hablar de nacionalismo. Su protección, tanto por razones históricas como principios morales y humanitarios, se configura como compromiso de los estados y de la comunidad internacional en aras de la preservación y el fortalecimiento de su herencia cultural, en beneficio de toda la humanidad. En cuanto a los límites, la primera sentencia que tocó el tema fue la T-254 de 1994, quien fue el magistrado ponente Eduardo Cifuentes, haciendo referencia a una acción de tutela impuesta por un miembro de la comunidad Collaima, a quien el cabildo indígena le había impuesto como sanción la expulsión de su comunidad junto con su familia, así como la privación de la parcela que venía usufructuando. Dentro de esta se plantearon varios problemas jurídicos, los cuales se fundamentaban en establecer y aclarar los límites de la autonomía judicial y si la imposición de esta sanción debería perjudicar o surtir efecto en los terceros o allegados a esta persona. Se habla que en este caso se vulnera el derecho al debido proceso y a la prohibición constitucional de las penas de destierro y confiscación. Dentro de esta sentencia se analizan dos tensiones que son el estudio a lo largo de este trabajo investigativo, tales como la ambigüedad y vulneración del principio de diversidad étnica y cultural, y el reconocimiento y protección universal de los derechos fundamentales, y también entre el principio de la unidad y el principio de autonomía de los pueblos indígenas. La Constitución colombiana salvaguarda, prioriza la universalidad de los derechos humanos y los impone como supremos e inviolables, de manera que no es posible considerar la violación de estos valores superiores. A su vez, se hace mención dentro de esta sentencia que las autodeterminaciones de los pueblos indígenas solo son posibles mientras no afecten la base de la visión en sociedad mayor. Las autoridades indígenas deben ceñir sus decisiones judiciales al respeto de los derechos fundamentales. La Corte, así, decide presentar una serie de reglas para dirimir conflictos que se presentan en el choque del orden jurídico nacional con las jurisdicciones especiales tales como: primero, a mayor conservación de sus usos y costumbres, mayor autonomía. Las comunidades más aculturadas deben regirse en mayor grado por las leyes de la República que aquellas que conserven sus usos y costumbres. Segundo, los derechos fundamentales constitucionales constituyen el mínimo obligatorio de convivencia para todos los particulares. Tercero, las normas legales imperativas de la República priman sobre los usos y costumbres de la comunidad indígena, siempre y cuando protejan directamente el valor constitucional superior al principio de la diversidad étnica y cultural. Cuarto, los usos y costumbres de una comunidad indígena priman sobre las normas legales y dispositivas. En cuanto a esto, hay grandes dudas y cuestionamientos, ya que es un tema de larga discusión. El momento en que cada jurisdicción especial de grupos pluriétnicos puede admitir o permitir
la intervención de una jurisdicción ordinaria o interna o más de una entidad internacional que vela no solo por el cumplimiento de los derechos de estos sujetos, sino por el cumplimiento de la ley. Llegamos a la conclusión que para erradicar, castigar o bien sea para prevenir comportamientos como el acceso carnal violento a menores o ya bien sea violaciones de los derechos de estos sujetos pluriétnicos, la forma en que se puede disminuir la comisión de estos delitos de acuerdo a la misma costumbre de estos sujetos que conservan es que el Estado, delegando funciones, los integre, haciéndolos conocedores de los derechos que el mismo Estado les otorga a estos sujetos sin importar su determinación de pluriétnicos y a su vez les sea claro el punto en que si son sujetos de derecho por el ámbito de territorialidad, también son sujetos de obligaciones y de la necesidad que cumplan las leyes nacionales y que su actuar no vulnere el derecho de un tercero, que se encuentran bajo potestad de un Estado paternalista que velará por el cumplimiento de los derechos de todos sus habitantes, así este mismo se encargue de afectarlos. Siempre se debe velar por la protección del menor, sin importar la violación de la libertad de los sujetos pluriétnicos, ya que éste, por ser una persona protegida por la ley, no se podrá pasar por alto sus derechos por pertenecer a alguna de las etnias del mundo, fundándose en que se castigará según una jurisdicción especial. En cuanto al derecho público, tanto como el Estado Social Nacional, busca un trato igual y parte del Estado acepta el multiculturalismo como miembros activos de la sociedad, ejerciendo, exigiendo y obligando sus propios derechos y el cumplimiento de los mismos.